fue asesor de François Mitterrand y también fue un firme defensor de los postulados post-keynesianos, pero al final acabó siendo muy crítico con ellos y acabó pues siendo un aliado de la teoría monetaria moderna, que es algo que no vieron con muy buenos ojos sus compañeros post-keynesianos. Me estoy refiriendo a Alain Pagès, un post-keynesiano francés que es muy poco conocido, sin ninguna duda. En el mundo de la heterodoxia, en el mundo de la economía crítica, es incluso poco conocido. No hablemos ya del mundo de la economía en general, no hablemos ya de fuera de la economía. Pero aquí os voy a hablar un poquito de su vida y también un poquito de su obra, porque para mí ha sido un autor que me ha marcado bastante. Yo ya sabéis que estoy especializado en la economía monetaria y esto es de lo que él hablaba desde un primer momento, ¿no? Utilizando la beta de Keynes de uno de sus libros, el Tratado sobre el Dinero, dejando al margen el otro libro famoso de Keynes, que ese sí que lo ponía a parir directamente, y creó casi como una especie de nueva escuela de pensamiento, ¿no? No solo se le atribuye a él, ya hablamos en su día aquí de Augusto Graziani, un post-keynesiano italiano que fundó la que sería llamada teoría del circuito monetario. Pues bueno, Alain Pagès va por ahí. Es más o menos el segundo fundador de esta escuela de pensamiento, que os recuerdo que tiene mucho que ver con las cuestiones de dinero, las cuestiones de economía monetaria. Entonces, sin más dilación, vamos a hablar de él porque, como os digo, hay libros y sobre todo artículos. Hoy os voy a traer muchos más artículos que en otras ocasiones porque están en castellano, son gratis, y si este tema de la economía monetaria os gusta, creo que es un buen momento para no solo conocer sus visiones, sino también para profundizar en esta economía heterodoxa que tan poquita gente, desgraciadamente, conoce. Aquí tenéis una de las fotos que he encontrado. Me ha costado muchísimo encontrar una foto más o menos decente. No hablemos ya de una foto joven, eso era absolutamente imposible. En parte tiene que ver con que este hombre era muy contrario a la tecnología. He estado viendo por ahí que se comunicaba con su gente, con sus propios colaboradores, con sus propios amigos por carta, por escrita. A ver, que sí, que nació en 1940, pero es que ha vivido hasta 2022, o sea, hasta antes de ayer, y aún así seguía utilizando cartas manuscritas al menos hasta principios del siglo XXI, ¿no? O sea, muy terco, y seguro que eso tiene que ver con que apenas haya fotos suyas, no sé si es que se negaba o algo. A ver, Alain Pagès nació en París, como os decía, en 1940, y muy pronto se empezó a dedicar a estudiar ciencias económicas. O sea, lo tenía muy claro, y es que en parte venía de una familia muy acomodada que le metieron mucha caña para que estudiara. O sea, sus padres estaban muy bien posicionados profesional y socialmente. Fijaos que incluso conocían pues a gente tan importante como François Mitterrand, que fue presidente del gobierno de Francia, también a Simone de Beauvoir y también a Jean-Paul Sartre. O sea, que estamos hablando de que estaban ahí en el top, eso sí, de la sociedad de izquierda francesa, y Alain Pagès pues simplemente siguió los pasos de sus padres, estudió en la Sorbona de París. Muy pronto se sacó su licenciatura de Ciencia Económica, estamos hablando de 1973, y lo que ocurría es que este hombre no encajaba, como le pasa a todos los economistas heterodoxos que se ponen ahí a leer a Keynes, y claro, cuando entras en una universidad que está copada por keynesianos que son clásicos, podríamos decir, neo-keynesianos, recordad esa terminología que hemos utilizado en otros vídeos. Los neo-keynesianos son los que utilizan la parte más sosa, no sé cómo decirlo, la parte más conocida de Keynes, ¿no? Y en cambio los post-keynesianos son los que utilizan la parte más atrevida de Keynes, la monetaria, y además la combinan con análisis marxista. Bueno, pues Alain Pagès era uno de ellos y estaba en su departamento, que no encajaba, que él era el único post-keynesiano que entendía y utilizaba las tesis de Keynes en relación con el dinero endógeno, incertidumbre, etcétera, etcétera. Y entonces lo que hizo fue irse. Se fue a Canadá, allí hizo buenos contactos con gente que sí era post-keynesiana. Allí el post-keynesianismo pues, al final tuvo mucha más importancia en Estados Unidos que en el continente europeo. En Inglaterra es diferente, pero en el continente europeo el post-keynesianismo muy poca importancia. De hecho, Alain Pagès, ya siendo más maduro, sobre todo en su pensamiento, fue un puente tremendo entre los post-keynesianos de Estados Unidos y de Canadá y los post-keynesianos
europeo, ¿no? Entonces, como os digo, se fue allí a Ottawa, hizo un montón de contactos, y también en México, donde acabó escribiendo para Hola Financiera, una revista mexicana de acceso libre y que está bastante bien, es bastante de izquierda. Bueno, pues ahí tiene un montón de artículos que luego os recomendaré algunos de ellos, ¿no? Como digo, se hizo un montón de amigos ya en su última época de su vida, se hizo amigos de los italianos de la teoría monetaria moderna. Allí hay una asociación de esta escuela de pensamiento, y Alan Parguet pues empezó a conectar muchísimo con ellos y acabó escribiendo muchísimos artículos conjuntamente, ¿no? Entonces, fijaos, estamos hablando de una persona siendo post-keynesiano. Los post-keynesianos no ven con buenos ojos en su inmensa mayoría la teoría monetaria moderna, ¿vale? Por cuestiones sobre las que no merece la pena detenerse ahora. Y en cambio sí dijo, oye, pues esto de la teoría monetaria moderna a mí me suena muy bien, y al final no es que fuera uno de ellos, ¿vale? Seguía siendo un circuitista, que es como se conoce a lo de la teoría del circuito monetario, pero veréis, ya lo vimos con Augusto Graziani, que es que al fin y al cabo hablan idiomas muy parecidos, ¿eh? Y es que casi el circuito monetario, si le quitas una o dos cosas, se convierte en la teoría monetaria moderna. Si le quitas una o dos cosas y le añades unas dos o tres más, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que os puedo contar de la vida de este hombre. Como os he comentado, aparte de Keynes y demás, también se basaba en Kalecki, recordad, ese polaco que apenas se les conocía porque escribía en polaco en vez de en inglés. Y quizás otra cuestión importante a comentar de este hombre es que era muy crítico con Hayek. O sea, es que odiaba su forma de pensar y también odiaba la austeridad. Y le dio muchísima caña al François Mitterrand cuando empezó a aplicar políticas de austeridad. Y de hecho fue asesor de él, pero acabó saliéndose súper cabreado con ese giro de timón que dio el gobierno de Mitterrand. Y desde entonces fue muy crítico con la austeridad en los años 80 y luego en los años 90 y 2000 con el euro. O sea, fue un acérrimo odiador de la construcción europea. Y nada, aquí tenéis su primer libro, que no he encontrado mejor carátula, mejor portada, no he encontrado mejor imagen para poder mostrarosla. Fue escrita en 1975. Ahí tenéis, se llama Dinero y Macroeconomía, teoría del dinero en desequilibrio. Hoy día seguramente Alan Parguet no hablaría de desequilibrio, ¿vale? Que suena a otra cosa muy diferente a lo que él pensaba, porque él nos habla más de flujo y de estabilidad. El equilibrio y el desequilibrio es muy neoclásico. Pero ese es el nombre que tiene, y es un libro que es muy difícil de encontrar. Si no he encontrado la carátula, imaginaos. Pero tenemos la suerte de que hay... Bueno, esta es la base de su pensamiento, es la base del circuito, de la teoría del circuito monetario. Entonces, sobre esto ha escrito en un montón de ocasiones. Y fijaos que aquí, en un link que os dejaré de la Ola Financiera, donde podemos encontrar un montón de sus artículos escritos en castellano, son libre acceso, son gratis. Podéis ver que ese primero que aparece ahí de moneda y capitalismo, la teoría general del circuito, es básicamente algo desarrollado que escribió bastante más tarde, en el año 2011 si no me equivoco, pero tiene que ver con lo mismo, es su libro. ¿Y qué es eso? Bueno, es al fin y al cabo el ABCD de la teoría del circuito monetario, que ya en su día hablamos con Augusto Graziani, y es que esta gente identifica muy claramente que la actividad productiva, lo que al final da sentido al capitalismo, es la inversión empresarial. Esto es un consenso entre casi todos los economistas. Pero claro, ¿qué necesita el inversor de cualquier empresa que inicie su actividad? Necesita financiación para abrir su negocio, para comprar maquinaria, para tener un solar, un edificio, lo que sea, para pagar incluso el sueldo a los trabajadores. Necesita financiación. Bien, ¿de dónde sale? Siempre esta gente señalaba que salía de los bancos, pero no los bancos que lo tenían de un sitio, que le había prestado dinero y luego se lo daban a otro. No, los bancos creando dinero de la nada. Esta gente, los del circuito monetario, comparte la visión del dinero endógeno, de Keynes, de Kalecki también, de Kaldor sobre todo, de Joan Robinson, que ya hemos hablado, y de Michael Moore sobre todo, hace bastante tiempo. Y fijaos que lo que hace es desarrollarlo, ¿vale? Son los bancos quienes ponen a disposición ese dinero de los empresarios. Solo gracias a eso los empresarios van a poder, como os decía, iniciar su actividad económica, y cuando vendan su producción, de toda esa parte que están ganando, van a devolver el dinero a los bancos y le van a pagar intereses. Bien, pues al fin y al cabo lo que ocurre es que ese dinero que crearon en un primer momento los bancos se destruye, ¿vale? ¿Le prestan 1.000 euros? Bueno, cuando le devuelvan 1.000 euros, ese dinero se destruye, igual que se creó
se destruye. Esa es la concepción del dinero endógeno, que el dinero se crea de forma endógena a la actividad económica. Los bancos pueden crear dinero de la nada y lo hacen para darle dinero y liquidez a los empresarios que lo necesitan. Así que, fijaos, este es el enfoque del circuito monetario. Se llama circuito monetario por eso, porque son los bancos quienes ponen el dinero en circulación y luego cuando se devuelve, el dinero vuelve a los bancos donde se destruye. ¿Por qué hacen esto los bancos? Para cobrar intereses, es el núcleo de su negocio, es lo único que les da rentabilidad. Entonces, fijaos que es muy diferente de la visión convencional, que se supone que hay una piscina de fondos prestables donde en el momento en el que haya pocas, pues el tipo de interés sube y se hace más caro. Bueno, nada de eso tiene que ver con la teoría del circuito monetario. Muchísimo más realista, desde luego, que la teoría convencional. Aquí tenéis pues ese artículo por si queréis echarle un vistazo. No incluye todo lo de ese primer libro que hemos comentado, ¿vale? Pero sí incluye la parte más importante. Y luego, afortunadamente, tenemos este otro artículo también, libre disposición, en el que habla de déficit público, donde está la segunda aportación importante de la teoría del circuito monetario, que es justamente donde se bifurcan con los postkeynesianos. Recordemos, los postkeynesianos son los que más han desarrollado la teoría del dinero endógeno, quienes saben perfectamente que el dinero se crea sin necesidad de discreciones políticas, que se crea acorde a la actividad económica, ¿no? Como una forma automática de creación. Sin embargo, los postkeynesianos no se centran en el Estado, se quedan ahí, en los bancos privados. Son los bancos privados quienes crean el dinero, pero no hablan del Estado. ¿Y quiénes sí hablan del Estado? Los de la teoría monetaria moderna y los del circuito monetario. Aquí tenéis un artículo de Alan Parguet, que lo que hace es hablar de lo que ya en su día recogió en su libro, pero lo tenéis en un artículo, insisto, en castellano, muy recomendable, también fácil de leer desde mi punto de vista. ¿Y qué es lo que dice? Fijaos, utilizando conceptos teóricos de Keynes de incertidumbre. Oye, que la economía no está en equilibrio, no hay un homo económicos racional, como siempre dice la economía dominante, sino que en realidad la gente no sabe qué va a ocurrir en el futuro. La gente tiene miedo del futuro por si ocurre algo negativo, que es lo que le lleva a ahorrar dinero, a no gastarlo y no invertir, etcétera, etcétera. Pero ¿quién da seguridad a los empresarios? Porque los empresarios dicen, a lo mejor no me quiero poner ahora a iniciar un nuevo negocio o ampliar mi negocio, porque que a lo mejor hay una crisis económica y me como con patata la inversión. Pero ¿quién aparece para darle seguridad? El Estado. El Estado es al fin y al cabo quien le quita la ansiedad a esos empresarios que temen por el futuro. ¿Por qué? Porque el Estado, aparte de darle capacidades, darle recursos, darle infraestructura a todos los empresarios para que puedan llevar a cabo su actividad económica, resulta que es también ¿cómo decirlo? La fuente del dinero. El déficit público, y esto lo entendieron muy bien los circuitistas, entre ellos Augusto Graziani, también Alan Parguet. El déficit público es ni nada más y nada menos que la creación de dinero, ¿no? Tú estás inyectando dinero en la economía y estás gastando más del que estás retirando a través de los impuestos. Y esta gente entendió perfectamente, gracias a esta idea del circuito monetario, que al final, para que haya impuestos, tiene que haber ya dinero y que la gente lo tenga que pagar. ¿Y de dónde sale ese dinero? Al fin y al cabo, de los bancos. Pero claro, los bancos pueden ser también públicos. Los bancos públicos son quienes acaban financiando el déficit público y en el origen de todo están los estados. Esto es diferente de los postkeynesianos. Los postkeynesianos se quedan en los bancos. Y dicen, no, los bancos son los únicos que crean el dinero. Es verdad que el Estado le puede dar más valor y tal, y por ahí se quedan, pero quienes rompen con eso son los del circuito monetario, que es, al fin y al cabo, el neochartalismo que utiliza la teoría monetaria moderna, ¿no? Los estados son, al fin y al cabo, el último bastión de la creación de dinero, ¿no? Es lo principal, la base, la fuente original de la creación de dinero. Porque si no fuera por los estados, los bancos tampoco podrían crear ni tantísimo dinero ni en condiciones tan beneficiosas. Entonces aquí tenéis ese artículo que lo que hace es resumir la idea esta que ya había incorporado en el libro y que les va a distanciar de los postkeynesianos, a quienes precisamente criticó mucho por dejar de lado el déficit público y el Estado. Y también, sobre todo, criticó mucho a los marxistas. O sea, esto ya luego haré alguna mención, pero Alan Parguet fue muy crítico con los marxistas, sobre todo los franceses, porque decía, es que demonizáis el déficit público, porque tenéis en la cabeza la idea marxiana de que el dinero es una mercancía, cuando es absolutamente falso. Y eso está más que demostrado, que el dinero no es una mercancía. Hasta visiones económicas de derecha o de liberalismo económico lo reconocen, ¿no? Entonces la crítica a los marxistas iba por ahí.
ahí. Es que pensáis que el dinero es una mercancía y que el Estado no puede gastar más de lo que ingresa. No, claro que lo puede hacer. No es que lo pueda hacer, es que es la única forma de que haya dinero en la economía, ¿no? ¿Qué más tenemos? Este libro de aquí que habla del pleno empleo o el caos. Fijaos, ¿eh? No sé si está en español, ¿vale? Pero vuelvo a lo mismo, no hace falta que leáis esto, con que leáis los artículos como he hecho yo, que están ya en español, traducidos y son más y están resumidos, os podéis hacer una idea de cuál era su pensamiento, que creo que ya lo habéis podido imaginar, ¿no? Por eso también coquetea mucho con la teoría monetaria moderna, que ya sabéis que su principal recomendación es pleno empleo. Trabajo garantizado para llegar al pleno empleo, para que todo el mundo trabaje. Bueno, pues esto de alguna u otra forma es lo que defiende Alain Parguet en este libro, junto con otro compañero, Jean-Gabriel Blek, y es eso, el Estado puede dinamizar el dinero y puede crear el dinero para contratar a la gente que hoy día no puede trabajar. Y la idea es básicamente esa en este libro. Hace también una crítica a los neoclasicanos, a los neoclásicos y a su economía del trueque. Dice, oye, que de la economía que nos hablan en sus manuales no tiene sentido, no es este mundo sobre el que están hablando, de una economía de trueque. En realidad lo que hay es dinero, como bien enseñó Keynes en su día. Entonces hay que hablar de economías monetarias. Y cuando alguien quiere trabajar, ¿qué es lo que te está pidiendo? ¿Qué es lo que te está pidiendo? Dinero, simplemente dinero. Una cosa que crea el Estado a libre voluntad, o incluso bancos, si se quiere poner de algo más post-keynesiano, ¿no? El dinero lo crean los bancos, pues ya está, que el Estado controla el banco y ya está, fin de la cuestión. Se puede contratar a todo el mundo y llegar al pleno empleo. Y además este libro, que no lo he dicho, pero fue escrito en los años 90, ¿sí? Lo tengo por aquí. Efectivamente. No, bueno, este es de 2006, fijaos, un poco más tarde. Y este hombre siempre acababa sus conferencias gritando un ¡Viva la revolución!, ¿no? En francés, obviamente. Y es que tenía esa visión de que el Estado era crítico con los marxistas, sí, pero al mismo tiempo era muy marxista en el sentido de que se le podía dar la vuelta a la economía utilizando la palanca del Estado, ¿no? Entonces ahí lo tenéis. Y fijaos, aquí perdón, me he equivocado con la fecha, ¿vale? Este es de 1998. Decía yo que me parecía un poco antiguo, pero bueno, da igual. Si eso confirmamos luego la fecha más adelante, es lo de menos. La clave es que en la última etapa de su vida lo que hizo fue meterle muchísima caña al euro. O sea, ya os he comentado que estuvo asesorando al gobierno de François Mitterrand. En el momento que empezó a aplicar política de austeridad se fue de allí. Fue muy crítico con los marxistas franceses que apoyaron esas medidas, entre otras cosas. Bueno, cuando se creó el euro fue a muerte a por él. Dijo, es que no tiene sentido. No tiene sentido por lo de siempre, ¿no? Y sobre todo su predicción era, si tenemos un diseño institucional en la zona monetaria que lo que hace es quitarle la capacidad de crear dinero a los estados para dárselo a un Banco Central Europeo por ahí, lo que estás haciendo es sentar las bases para una crisis. No decía incluso para una crisis, decía para un colapso. Si tú a los estados les quitas su banco central y los pones a otra parte, eso es receta clara para el colapso económico, a no ser que vayas haciendo cambios institucionales para que todo cuadre, que es precisamente lo que ocurrió con el euro. El euro, después de la crisis de la zona del euro, como se llama, la deuda pública con lo de Grecia, en el año 2012, 2013 y tal, ya sabemos que hubo cambios institucionales, primero el Banco Central Europeo, haciendo el quantitative easing, la expansión cuantitativa, luego sobre todo con la pandemia, y un montón de cambios institucionales en la zona euro que lo que han hecho ha sido pues que los estados no se queden abandonados sin Banco Central, sino que el Banco Central Europeo les apoye en sus políticas, ¿no? Entonces, poco a poco, el proyecto de la eurozona ha ido hacia un buen sentido, pero porque se hizo fatal desde un primer momento, contaminado por ideas neoliberales, que eso es lo que plasma muy bien en este artículo de año 2013, que fijaos que se habla del Estado social al Estado depredador. Y tenéis aquí otro artículo, también en italiano, la historia secreta de una tragedia, que te habla de los orígenes, de la fundación de la Unión Europea, y explica muy bien cómo desde un primer momento la Unión Europea se pensó de unos postulados más keynesianos, pero llegó un momento en el que el neoliberalismo arrasó, años 80 y 90, y al final ese proyecto inicial de la Unión Europea se acabó convirtiendo en un proyecto neoliberal, que no tenía ni pie ni cabeza desde un punto de vista económico, y eso es lo que este hombre
pone siempre de manifiesto en este tipo de libros, ¿no? Dice, oye, si es que la deuda pública es simplemente una deuda que se tiene consigo mismo, fijaos, los vínculos con la teoría monetaria moderna. O sea, si un Estado quiere, podría evitar la quiebra, pero si le quitas el Banco Central, lo estás empujando a que tenga una quiebra. Era básicamente lo que comentaba Alan Parguet, y también analizando la crisis del euro que hemos comentado, dijo que esa crisis era autoinfligida, que en el resto de países no estaba habiendo una nueva crisis. La del año 2008 sí, pero no luego una del año 2012, que eso fue única consecuencia y responsabilidad del propio diseño de la Unión Europea y concretamente de la eurozona. Así que si queréis ahondar en este tipo de cuestiones, creo que estos artículos, sobre todo que os he comentado, os podrían gustar. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.